Al salir a la cubierta, la luz del día me cegó completamente y punzó mis ojos haciéndolos lagrimear. Yo me protegía como los demás colocando mis manos a modo de visera. Ahora percibía cuál era el aspecto real de todos los que allí abajo estuvimos penando. Las caras pálidas y el cuerpo repleto de manchas y costras. Las ropas convertidas en harapos y los pelos alborotados. Los más cadavéricos, cojeando por su extrema delgadez, se apoyaban en los marineros mejor parados para abandonar aquel cruel cajón flotante con la mayor dignidad que pudieran. Reconocí en la cubierta a Fandiño, quien parecía gozar de mejor aspecto que el resto. —¡Fandiño, sigues vivo! A lo que respondió que los bichos que había cazado le habían mantenido con buena salud. De los más de 300 españoles que descendimos a las tripas de aquel navío francés desarbolado, menos de la mitad sobrevivimos a un mes de confinamiento. Nos subieron a unos botes y nos condujeron al muelle. Los viandantes boquiabiertos se agruparon para presenciar el espectáculo de nuestra llegada. Alicaídos y desarrapados en un silencio solo interrumpido por la angina de pecho de alguno, arrastrábamos los pies por el puerto hasta subir a unos carros enjarretados. Algún espectador escupió al suelo con desprecio. Otro, un petimetre mofletudo de porte afeminado, sacaba conclusiones de nuestro aspecto. «Mirad qué seres más repugnantes y andrajosos. ¿Estos son los que aspiran a derrotar a los soldados del rey?» Muchos reían el comentario. Sin embargo, alguna mujer compasiva, al contemplar con qué desgana avanzábamos, agachó la cabeza como si hubiera entendido la clase de tormento al que se nos había sometido en aquel pontón. Una vez dentro del carro, Fandiño me examinó de cerca. «Muchacho, has contraído la pelagra. Mira las ampollas y costras de tus manos y del cuello». Efectivamente, mi piel se había ennegrecido y parecía achicharrada. Me recordaba la de aquellos corsarios del Caribe a los que alcanzaron los frascos incendiarios de los contrabandistas holandeses. Notaba mi lengua tan hinchada que casi no la podía mover, la boca seca y los ojos me lagrimeaban constantemente. Desde entonces me siguen lagrimeando cuando los días amanecen muy soleados y despejados. Discurríamos por un camino junto al río que después supe que se llamaba Itzen. El río desembocaba en un estuario por donde navegaban lanchas y otras embarcaciones menores de velas latinas. Era navegable para ese tipo de embarcaciones en casi la mitad de su trayecto hasta Winchester. De hecho, abundaban los fondeaderos. A pesar del frío de febrero, Dios nos había regalado un día fabuloso y sorprendentemente brillante. Cuando no estaríamos a más de 2 leguas de nuestro destino, el río se hizo bastante más estrecho. Descendía con bastante corriente. Sus aguas eran oscuras e iridiscentes como si de un espejo se tratara. Los muchachos pescaban en las orillas de los abundantes canales y sus bifurcaciones. Numerosos puentes de ladrillo marrón rojizo y piedras gris cetrino conectaban ambas márgenes de los canales. Cuando nos veían atravesar por allí, los lugareños nos observaban y señalaban atónitos y dejaban lo que anduvieran haciendo por contemplar nuestras almas raquíticas y caras incorpóreas. Poco antes de llegar a la prisión, el cielo se encapotó y empezó a lloviznar como de costumbre. Aunque nos calaba el agua, no contábamos con fuerzas ni para tiritar, tan solo nos sometíamos al clima con resignación y pesadumbre, sin intercambiar una mera interjección de hastío. Descendimos de los carros frente a la fachada principal del sobrio edificio, que era de ladrillo rojo con ventanales blancos. Sobre unos falsos pilares descansaba un frontón de mármol grisáceo con un escudo de armas en el centro, y entre ambos pilares una cancela daba acceso al penal. Por efecto de la lluvia negruzca se había convertido todo en un auténtico lodazal glutinoso que se adhería a nuestras suelas. Mientras esperábamos a nuestra izquierda, a unos 200 pies de distancia, en un camposanto, 2 muchachos bajaban unos toscos ataúdes de un carro para alojarlos en sus hoyos. Al punto,
Un tercero les iba dando cristiana sepultura cubriéndolos de tierra con un azadón. El gran número de ataúdes me hizo sospechar que las condiciones en aquella prisión no iban a ser mucho más ventajosas que las del pontón. Cuando los carros se alejaron, unos soldados abrieron la cancela para conducirnos por un vestíbulo al patio interior del penal. Nos alojaron en un pabellón que exudaba humedad de sus paredes, y allí reposé del trayecto hasta el día siguiente en un coy que pendía de una litera de madera. La primera mañana que abrí los ojos en el penal de Winchester, me encontré de pie frente al coy a un joven de edad parecida a la mía, con pelo pajizo, algo bajito pero fornido. —¿Dónde os apresaron? Como todavía estaba desorientado hasta el punto de no creer que había salido del pontón, tardé un poco en reaccionar a su pregunta. El chico insistió. —¿De qué penal os han trasladado? Ayer os vimos llegar a todos en muy mal estado. Agucé la vista, lo veía algo borroso. —¿Dónde estamos? —pregunté. Esta es la prisión llamada la Casa del Rey porque solía ser un lugar de recreo de uno de los reyes de Inglaterra. Como tienen sus cárceles atestadas de malhechores, estos ingleses se las tienen que componer de 1000 maneras para encerrar a sus prisioneros de guerra. ¿Cómo te llamas? Aquel muchacho fue la primera persona que conocí en la Casa del Rey. Se llamaba Mendieta, marinero de Azpeitia, y había servido en una fragata de nombre Santa Mónica, que era parte de una flotilla desplazada a las Islas Terceras al inicio del conflicto, con la intención de proteger los convoyes provenientes de La Habana de ataques corsarios. Los de la Santa Mónica habían sido más afortunados que nosotros. Los habían trasladado desde el penal de Fortón en Portsmouth. Nunca llegaron a pisar uno de aquellos pontones tenebrosos. Cuando le conté a Mendieta cuáles habían sido nuestras cuitas hasta aquel día, se le abrió la boca de asombro. El día había amanecido despejado, así que salimos al patio. Mendieta me fue diciendo cómo les había ido a los demás españoles desde que llegaron a mediados de octubre. El suelo estaba encharcado porque había llovido durante la mayor parte de la noche, pero el aire era tan puro y llevaba tanto tiempo sin respirarlo que me sentí con fuerzas renovadas. Los pocos españoles que habían salido al fresco, unos 50, estaban agrupados en un rincón del ala oeste, junto a la puerta de nuestro pabellón, departiendo entre vaharadas y con las manos cruzadas sobre sus casacas, mientras que en todo el ala este, que estaba cercado por una empalizada, pululaba una aplastante mayoría de marineros franceses, cuyos murmullos soterraban los nuestros. Martín, ten cuidado con los franceses, ni te acerques a ellos. Le pregunté las razones, pues pensaba que eran nuestros aliados frente a los ingleses. Ni mucho menos. Los ingleses, si no altercas con ellos, rara vez se meten contigo. Sin embargo, los franceses nos la tienen jurada desde que llegamos. Anteriormente compartíamos pabellón, pero nos acosaban y nos robaban nuestros objetos personales. Los ingleses decidieron cambiarnos al pabellón contiguo por motivo de los constantes rifirrafes. Nada más llegar, me llevé un par de zurras porque no tenía ni un mísero real del vellón para darles. Me dejaron listo a patadas y escupitajos. He visto que tú tienes una medalla de oro, pues escóndetela bien, porque el oro se aprecia mucho en esta prisión, y como te la vean, te la van a sacar a golpes. Me abotoné hasta el cuello mi casaca raída, una que había sustraído días antes de salir del pontón de un cadáver. ¿Ves ese francés de ahí? Mendieta me señalaba a un tipo moreno, escuálido y de larga patilla. Este es el que más mala sangre de todos tiene. Ha rajado a más de uno. El marsellés lo llaman. Aquel personaje oscuro y de semblante ruin cubría su pelo ensortijado con un sombrero frigio de lana y vestía una camisa enrayada y pantalones de dril, por lo que suponíamos que habría servido en algún buque francés como artillero. Al punto que Mendieta acabó de hablarme del marsellés, algunos franceses se agruparon. Mascullaban mensajes entre ellos mientras hacían ademanes con la cabeza como si se estuvieran refiriendo a nosotros. Nos observaban con detenimiento. Paseábamos solos por el patio más cerca de su lado del patio que del nuestro. «Vamos para atrás, Martín, que si estamos todos juntos no se atreverán a acercarse. Como se forme una trifulca y lleguen los ingleses, vamos a acabar todos en el agujero.
que estos ingleses no se andan con remilgos a la hora de reprimir las peleas. Llamaban agujero a las terribles mazmorras de la casa del rey, unos receptáculos lóbregos de humedad insalubre y sin ventilación en los sótanos. Allí domeñaban nuestros captores a los prisioneros que habían tratado de escapar o habían originado motines o pendencias. Bastaba con que te metieran en el agujero por un mes para desalentarte a cometer más atropellos. Eso si aguantabas vivo todo el castigo, porque raro era el que sobrevivía a la experiencia y si alguno lo lograba, regresaba al patio con sus facultades físicas y mentales muy perjudicadas, sin dientes ni pelo y tan frágil de espíritu y enflaquecido que el recluido apenas podía mantenerse en pie. A poco de subir del agujero, el superviviente solía fallecer sin remisión de cualquier mal insignificante. A mediodía nos sirvieron el rancho. Llegaron unos aguadores y otros tantos cargando la marmita caliente con unas angarillas, un saco de pan de centeno y las escudillas. Iban escoltados por varios soldados para evitar las aglomeraciones. Los españoles nos pusimos a formar en cola mientras íbamos recibiendo una ración de habas y un cuartillo de agua. Mendieta y yo nos sentamos con la espalda pegada a la pared de nuestro pabellón en un lugar que no se encontraba encharcado. Las habas me supieron a gloria después de lo que había comido hasta entonces, y así se lo hice saber. «Pues eso no es nada», repuso Mendieta. «Yo que tú cambiaba tu medalla de oro por unos peniques a través de la empalizada e iba comprando algo de comida o incluso aguardiente de los mercaderes según me conviniera». En el ala este del penal proliferaban los puestos de mercaderes que trocaban a través de la empalizada las pequeñas pertenencias o monedas que pudieran mantener los prisioneros por lo que fuera, ropa, bebida, comida o incluso tabaco. «Pero, Mendieta, en el ala este es donde se apostan los franceses. ¿Cómo voy a llegar hasta allí?» Mendieta respondió: «Habla con Jean-Pierre. Es el único francés del que nos fiamos los españoles. Si le das un penique, él va y te hace el mandado». El tal Jean-Pierre era un individuo escurridizo como un ratón, uno de esos que se desenvuelven con soltura en varios idiomas, y es tan vivo y jocoso en el habla que rara vez la gente sostiene rencillas con él. Amigo de todos y a la vez amigo de nadie, Jean-Pierre había visto la oportunidad para sacar tajada de la enemistad entre franceses y españoles. Por eso lo veías por el patio siempre hablando con unos y con otros, de aquí para allá, entregando subrepticiamente algo a alguien o recibiéndolo. Hasta trapicheaba con los guardias de la prisión. Me fijé que en el patio había un tipo muy gordo y bien vestido con el que también hablaba el tan Jean-Pierre y tenía aspecto de español. «Ese, el chivato de los ingleses es. Se llama Nicolás Andonegui y es un comerciante bilbaíno», me reveló Mendieta. «Así que no te relaciones mucho con él si no quieres que tus compatriotas te den de lado. Aquí en la prisión tenemos nuestras propias normas». «¿Y ese?», señalé a un hombre de mediana edad, tez morena y pelo crespo que comía con avidez, apartado de todos. «¿Por qué está apartado del resto? ¿Es también un chivato?» «No, ni mucho menos», contestó Mendieta. «Ese es don Santiago Laredo, un teniente de navío. Él prefiere estar solo». Me sorprendió que mezclado con la marinería hubiera un oficial de primera, pues sabía que los habían destinado a todos, junto con los nobles pasajeros que viajaban en el guipuzcoano, a un castillo en condiciones mucho más favorables que las nuestras. La oficialidad está prisionera en Alresford. Allí permanecen pudiendo moverse de aquí para allá bajo promesa de que no intenten fugarse. Si alguno la rompe, lo traen aquí inmediatamente. Los ingleses no toleran el perjurio. Supuse que el teniente Laredo había intentado fugarse, pero Mendieta me sacó de mi error. No se trata de un perjurio, sino de algo más grave. El teniente Laredo había sido degradado por un año a servir como artillero en el Santa Mónica por un incidente acaecido en La Habana nada más iniciarse la contienda. Santiago Laredo era el segundo de a bordo del navío de 2 puentes y 64 cañones llamado Nuestra Señora de Guadalupe, que se encontraba fondeado en La Habana.
Su misión era dirigirse a Cádiz con pertrechos del arsenal y caudales que habían llegado de la Nueva España, y entregar de paso a 5 espías británicos que debían cumplir condena en el penal de la Carraca. La noche antes de partir, cuando la mayor parte de la marinería dormía, alguien dio la alerta de «fuego en la Santa Bárbara». Un humo gris y espeso ascendía por la escotilla de popa, y a poco de eso muchos marineros empezaron a salir muy intoxicados, arrojándose de pánico al agua, donde acabarían la mayoría por encontrar la muerte. El temor era que si el fuego se había iniciado en la Santa Bárbara, no había solución posible por su proximidad con el pañol de la pólvora. Tal era la cantidad de explosivos y armamento que cargaba el navío, que de un momento a otro podría deflagrar, dándoles a sus tripulantes tremenda mala muerte. La mar acabaría engulléndolo todo y a todos. Ante la situación de confusión y el desgobierno reinante, tanto el primero como el segundo de a bordo optaron por abandonar el barco sin organizar una evacuación, con lo que se produjo una huida desordenada y repleta de desconcierto por parte de los marineros a los que nadie guiaba. Sin embargo, no todos actuaron de igual forma. Varios caballeros guardiamarinas, el piloto, el capellán, el condestable y parte de la tropa se ocuparon en averiguar dónde se había originado realmente el fuego. Algunos incluso se habían internado en las tripas del barco para tratar de salvar los caudales, apartar los barriles de pólvora, taponar las escotillas con lonas y mantas húmedas para que no se extendiera el fuego y abrir boquetes con hachuelas en determinados puntos para que, al anegarse todo, consiguieran extinguir las llamas. Mientras toda esta varaunda sucedía, el bote con los 2 oficiales de mayor rango se alejaba del siniestro. Pese al esfuerzo de todos los valientes que se empeñaron en detener el avance de las crepitantes llamas, la tragedia fue inevitable. Las lenguas de fuego habían llegado a prender obenques y parte del velamen. Resplandecían y ondeaban triunfalmente en la oscuridad. Desde la costa ofrecían un espectáculo tan luminoso y estremecedor que llegó a atraer a las perplejas miradas de los apacibles habitantes de La Habana. Era cuestión de tiempo que se produjera una terrible explosión y aniquilara a todos los que aún no se habían lanzado al mar profiriendo espantosos gritos de dolor. Como habían disparado salvas de cañón con anterioridad para alertar a los demás navíos de la flota de la que formaba parte el Nuestra Señora de Guadalupe, unos botes acudieron aprisa en socorro de la perjudicada tripulación y recogieron a algunos de los que se habían arrojado por la borda de puro miedo o dándose por vencidos en vista de que el fuego ya era incontrolable. En cuanto a los que arriesgaron sus vidas por evitar el desastre hasta el último momento, poco se pudo hacer. Solo 2 lograron abandonar el barco antes de que sobreviniera la explosión. El último en salir por la escotilla con su casaca ardiendo y dando fuertes alaridos fue un guardiamarina llamado don Gonzalo de Allende Salazar. Antes de que tuviera tiempo para ponerse a salvo, el navío estalló, pereciendo junto a más de 60 entre marineros y oficiales. En la sumaria celebrada poco después de los acontecimientos, en uno de los navíos del convoy anclado en la bahía, se decidió poner bajo custodia al capitán y su segundo hasta que se esclareciesen las razones del siniestro y si éstos obraron correctamente para evitar la pérdida de los caudales, navío y pertrechos de la corona. El Consejo de Guerra se celebró sin dilación en la isla de León, lo que hoy es el pueblo de San Fernando de Cádiz. En el mismo declararon como testigos aquellos supervivientes de la tragedia que fueron salvados in extremis por los botes de rescate. Todo indicaba que el fuego se había iniciado en la despensa y no en la Santa Bárbara, por lo que de haberse organizado la tripulación se podría haber evitado un incidente que causó muchas muertes y pérdidas materiales. Al oír aquello, un miembro del tribunal no fue capaz de reprimir sus impulsos. Tanto se asustaron sus señorías que no fueron capaces de ver por qué escotilla salía el humo, ¿o es que a estas alturas no saben distinguir entre despensa y Santa Bárbara? La explicación que pareció más plausible al tribunal sobre cómo se produjo el incendio señalaba como los causantes del mismo a 1 o 2 marineros anónimos que supuestamente habrían entrado a hurtadillas a sisar algo de aguardiente con la connivencia del despensero,
y que con la mecha con la que se alumbraban habrían prendido el alcohol por accidente. Tanto el centinela de guardia aquella noche como un marinero habían desertado, lo cual apuntaba hacia la veracidad de dicha teoría. También habían escapado los 5 espías británicos y todo el cargamento se había perdido. A los pocos días unos buzos que se sumergieron en la bahía de La Habana solo recuperaron un par de bolsas con pesos de plata. Varios de los hermanos del joven guardiamarina fallecido, el tal Allende Salazar, que eran todos oficiales de alto rango, acudieron a la vista muy mal encarados y demandando reparación. De los valientes que permanecieron defendiendo los intereses de la corona hasta que no hubo remedio, solo se salvaron el piloto y el condestable. Estos hasta sufrieron convulsiones por los humos que habían aspirado en las tripas del buque, tratando de sofocar el fuego y salvar a sus semejantes, cuando ya el primero y segundo de a bordo, desde hacía bastante tiempo, se encontraban muy lejos de todo perjuicio para sus personas. La plana mayor, tras oír todas las declaraciones de los testigos, dictaminó que tanto el capitán como el teniente no habían hecho todo lo que estaba en su mano para evitar que el barco se fuera a pique, porque sin haberse cerciorado de si efectivamente el fuego afectaba o no a la Santa Bárbara, habían abandonado a su suerte a la tripulación de manera poco honrosa y poco acorde a las expectativas de su rango, pues ni siquiera habían organizado la evacuación ordenada del mismo según el reglamento de la Armada Real de España. Todo lo cual había resultado en la gratuidad de pérdidas humanas, el hundimiento de un navío de segunda clase con todos sus pertrechos, la huida de los espías y una merma casi íntegra de los caudales reales que se les había encomendado. Por último, el Consejo hizo una mención honorífica a los fallecidos que lucharon hasta el último momento y se les otorgó una generosa pensión a las familias. La sentencia fue firme y contundente. El capitán fue condenado a 3 años de cárcel en el penal de la Carraca, y el teniente en un principio fue degradado a servir como artillero en una fragata de la Armada por 3 años, con su conveniente reducción de salario y menoscabo de sus privilegios como marino de primera. Sin embargo, tras una apelación posterior, se le redujo la condena a 1 año solamente. Laredo nunca confesó a nadie cómo se sintió cuando le despojaron públicamente de sus honores, pero yo me lo he imaginado muchas veces. Avanza cabizbajo por el patio de capitanía con los brazos caídos, la mirada en el suelo, sin casaca, escoltado hasta la salida por una cuadrilla de tambores destemplados que avinagran la cara de quien los oye. Los habitantes de Cádiz, impávidos, lo ven cruzar la puerta hacia la calle, mientras los niños conmovidos le señalan y preguntan que por qué aquel hombre recibe ese tratamiento, que cuál ha sido su delito. Ese hombre es un cobarde. Por los días en los que conocí al teniente Laredo, deambulaba meditabundo de lado al lado del patio a paso ligero, como para entrar en calor, a la vez que se abrigaba hasta la cabeza con una manta agujereada que cerraba con ambas manos. El teniente no estaba acostumbrado a vida tan precaria, de eso no cabía la menor duda. Mendieta me contó que llegó con el cabello completamente moreno, que las vetas plateadas de su sien le afloraron a la semana de entrar en prisión. En sus primeras noches en el penal solía acabar completamente derrumbado por el suelo, agarrado a una botella de aguardiente, como si fuera un aturdido náufrago a la deriva, aferrado a un tarugo. Purgaba ebrio sus penas bajo la manta para que nadie contemplara su rostro en semejante estado de encogimiento. Mientras no paraba de llover y de tronar en el exterior, clamaba entre gimoteos el perdón de sus hijas Mariela y Carlota por haberles traído tal infortunio y deshonra. Así fue, muy señor mío, mi primer día en la nueva prisión. Después de cambiar la medalla de oro, descontados todos los costes de intermediarios, me quedaron 3 peniques que gasté en queso, cerveza y en una manta vieja y acartonada. Mendieta me agradeció que le convidara a comer de lo poco que obtuve. Días más tarde troqué las hebillas de mis zapatos que eran de plata y de nuevo me quedé sin blanca, como cuando aún no era marinero de la compañía. Del mes de febrero aquel recuerdo 2 cosas.
De un lado el frío pertinaz que perforaba hasta mis huesos, y del otro que, pese al clima, fui mejorando de la pelagra, porque la comida que nos repartían era más variada que la del pontón. Nuestra ración seguían distribuyéndola en 2 ranchos, uno por el mediodía y otro sobre las 5, pero no se limitaba a mazamorra con gusanos o gorgojos, sino que incluía, además del pan negro de centeno, alubias guisadas o verduras y puchero con cerdo los domingos. A las 5:30 regresábamos a nuestros respectivos pabellones y nos encerraban bajo llave. El resto del día, desde las 7:30 de la mañana, podíamos salir afuera a ejercitarnos, aunque la mayoría de los días preferíamos permanecer dentro con la puerta cerrada para guarecernos del frío. En otras ocasiones no nos quedaba más remedio que quedarnos en los pabellones, porque llovía un agua oscura que llenaba el patio de charcos, y a la mañana siguiente amanecían congelados, duros y resbaladizos. Nuestros paseos siempre estaban vigilados por una pequeña guarnición de soldados que tenían la orden de disparar a aquel que pretendiera escapar saltándose la empalizada, aunque no vi que lo hiciera nadie. Anteriormente algunos franceses habían intentado varias fugas, según me dijo Mendieta, pero siempre se veían truncadas, porque todos carecían de un plan después de salir del recinto carcelario. Unos fingían una riña para despistar a los soldados, mientras otros escapaban aprovechando la confusión por el lado opuesto. De tanto repetir la misma estratagema, los ingleses ya sabían cómo actuar. Aparte de eso, los prisioneros desconocíamos qué se encontraba más allá de nuestra prisión, de modo que, aunque alguno se llevara fuera perdido hasta un día completo, los ingleses, a posteriori, organizaban una batida y daban con él, y este fugado acababa con sus huesos en el agujero. Nunca presencié una ejecución, a lo sumo alguna exhibición desalentadora de cadáveres. Un mes en el agujero era el mejor de los correctivos. A su lado la horca parecía una bendición. Varias veces vi regresar de ahí abajo a un par de prisioneros con el rostro tan demacrado y desfigurado que daba espanto nada más verlos. Alguno llegaba ciego de un ojo y completamente desdentado. Tras salir de allí, como me aseguró Mendieta a mi llegada, el preso moría de cualquier mal menor. Febrero fue también el mes en el que proliferaron las ratas. He contado arriba que a mi llegada presencié cómo nuestros captores estaban apilando ataúdes en el ala norte. La casa del rey había llegado a confinar hasta 5.000 soldados y marineros franceses, de los cuales tan solo habían sobrevivido 2.000. ¿Ves todas esas cruces del camposanto de ahí fuera? Me mostró Mendieta desde una de las ventanas del pabellón. Eso solía ser el foso de un antiguo castillo y ahora es lugar de descanso de miles de franceses. Si os han podido traer aquí ha sido por una epidemia que trajeron estos en alguno de sus buques y parece que ya está remitiendo. Sucedió que debido a la lluvia constante, la tierra que cubría los féretros de aquellos desdichados que sucumbieron ante una plaga de sabe Dios qué, se deslizó y parte de las tablas que encerraban a los cadáveres afloraron a la superficie. Era evidente que los entierros, al ser tan numerosos, no se habían ejecutado de la mejor manera, ya sea por abaratar costes o por la pereza y desgana de los operarios del contratista. De manera que las ratas, seducidas por el hechizante olor a putrefacción que se colaba de los intersticios de los ataúdes, concurrían al camposanto como sorguiñas a sus aquelarres para pegarse un festín de carne humana. Roían con tesón las tablas y se abalanzaban sobre el finado. Su comida era tan abundante que no eran capaces de acabarse un cuerpo entero, sino que siempre iban por otro con la carne más fresca. No era extraño que unas ratas bien nutridas y con pelambre lustrosa atravesaran con osadía, impunidad y desparpajo por el patio. A veces saltaban por los rincones con el apéndice de un muerto haciendo ostentación de los trozos de carroña como si se tratara de un macabro galardón. Si soplaba viento del noreste, toda aquella pestilencia se colaba por entre los barrotes de nuestros pabellones y nos causaban náuseas. Protestamos en vano hasta que sopló del sur, hacia las dependencias privadas de los oficiales, donde los familiares también acusaron los mismos males que nosotros. Entonces sí que se tomaron medidas al respecto.
El contratista fue obligado a cavar nuevas zanjas de hasta 3 pies de profundidad y echar cal viva sobre los cadáveres para que cesara el hedor. Desde los ventanales de la prisión los veíamos trabajar embozados descargando la cal viva sobre unos cadáveres que estaban casi en los huesos y repletos de gusanos, mientras varios soldados los supervisaban para asegurar que se trabajaba conforme a lo pactado. «Menos mal», decía alguno, «por fin dejaremos de respirar tanta peste». Aunque los británicos soslayaran el asunto de los malos olores por medio de la cal, las ratas aún eran muy abundantes y se les había privado del sustento principal, por lo que éstas fueron a buscar su alimento a otras partes. Generalmente aparecían por el hospital y mordisqueaban la carne de algún moribundo que, aparte de su malestar, ahora contaría con una infección que acabaría por gangrenarle alguna de sus extremidades o le provocaría fiebre aguda en el mejor de los casos.